Hola, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estaba un poquito mala, pero ahora parece que va bien. Por eso que he tardado un poco en hacer un vídeo. Pues hoy la clase va a ser, se dice jour o journée. Ahora empiezo y ahora lo explico. Jour o journée. Bonjour. Se dice cuando se ve a la persona bonjour. Y bonne journée es cuando se van y le deseamos une bonne journée. Entonces, ahora, jour o journée. ¿Cuándo tenemos que utilizar jour y utilizar journée? Il y a 7 jours dans une semaine. Cuando se habla cuántos días, qué día, entonces es jour. Ahora verán con los ejemplos. Il y a 7 jours dans une semaine. Combien de jours il y a dans une semaine? Il y a 7 jours. 7 jours. Hay 7 días en una semana. ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vienes? Yo vendré en 2 días. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu reviens? Je viens dans 2 jours. Aquí también, porque no se dice dans 2 journées. No, suena mal en francés. En español, día, se puede utilizar siempre día. Pero en francés, jour et journée tiene su diferencia. Je viens dans 2 jours. Yo vendré en 2 días. Nos llevó varios días terminar este trabajo. Nous avons mis plusieurs jours pour terminer ce travail. Pero cuando se trata de decir cuántos días nos ha llevado este trabajo, cuántos días vas a tardar, cuánto... En fin, ahora veremos más ejemplos. Nous avons mis plusieurs jours pour terminer ce travail. Plusieurs journées no suena bien en francés. O sea que tenemos que decir plusieurs jours. Nous avons mis plusieurs jours pour terminer ce travail. O sea que nos llevó varios días terminar este trabajo. También, quel jour sommes-nous? ¿Qué día es hoy? Quel jour sommes-nous? ¿Qué día es tu cumpleaños? C'est quel jour ton anniversaire? Quel jour? ¿Cuánto? ¿Cuál? Entonces, jour. C'est quel jour ton anniversaire? ¿Qué día es tu cumpleaños? ¿Para qué día desea una cita? Vous souhaitez un rendez-vous pour quel jour? Eh bien, ¿cuál? Quel jour? Vous souhaitez un rendez-vous pour quel jour? ¿Para qué día desea una cita? Ahora vamos a ver unos ejemplos con journée. Ha llovido todo el día. Esto es más lo que ha pasado durante el día. No es de cuántos días, qué día, ni cuál. No, es lo que ha pasado durante el día o lo que va a pasar. Ha llovido todo el día. Il a plu toute la journée. Va a hacer buen tiempo todo el día. ¿Ven? Ya se anuncia que va a ser buen tiempo todo el día. Il va faire beau toute la journée. Nosotros hemos trabajado todo el día. Nous avons travaillé toute la journée. ¿Ven? Todo el día. Lo que hacemos, el tiempo de un día, de una jornada, se podría decir.
Nous avons travaillé toute la journée. Nosotros hemos trabajado todo el día. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. He pasado un buen día hoy. Es el día, ¿cómo lo hemos pasado el día? La journée. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Decir j'ai passé un bon jour no suena bien. Y tampoco il va faire beau tout le jour no suena bien. Il a plu tout le jour no suena bien. Il a plu toute la journée. Il va faire beau toute la journée. Nous avons travaillé toute la journée. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. He pasado un buen día hoy. He hecho muchas cosas durante el día. J'ai fait beaucoup de choses au cours de la journée. J'ai fait beaucoup de choses. He hecho muchas cosas au cours de la journée. Durante el día. Journée, el día. Hier, je suis allée chez mes parents. Je suis restée toute la journée. Je suis, cuando se utiliza el verbo être, tiene concordancia. Si es un chico que habla, es resté, je suis resté. Y si es una chica, hay que añadir una E de femenino. Je suis restée toute la journée. Je suis restée tout le jour. No suena bien. Je suis restée toute la journée. Ay, perdón. Esto es lo que tengo, que he cogido. Perdón. Un resfriado. Pero digo, hoy, venga, a ver si me sale un vídeo. Para mis alumnos. O sea, ayer fui a casa de mis padres. Me quedé todo el día. Bien, je suis allée chez mes parents. Si es un chico, aller. Si es una chica, aller. Con E. Chez mes parents, je suis restée toute la journée. Ayer fui a casa de mis padres. Me quedé todo el día. La semaine passée, je suis allée chez mes parents. J'y suis restée 3 jours. Aquí ya no se trata de una jornada, de una journée. Se trata de cuántos días. Ya cambia. Ya no se dice je suis restée 3 journées. No, se dice. La semana pasada fui a casa de mis padres. Me quedé allí 3 días. O sea, la semaine passée va con una E de féminin, porque semaine es féminin. Y se dice passé, la semaine passée, pasada. Je suis allée, si es un chico, con E acentuado, y si es una chica, se le añade una E. Je suis allée chez mes parents. J'y suis restée 3 jours. Aquí ya se ve la diferencia. Je suis restée toute la journée et je suis restée 3 jours. Cuando se dice de cuántos días, ya es 3 jours, porque 3 journées no suena bien. La journée es lo que se ha hecho durante el día. Y bonne journée, igual, se suele decir cuando se va. Cuando se va uno, has encontrado a alguien, has hablado un poco, lo que sea. O cuando te tienes que ir, has ido a comprar. Le dice, au revoir, bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Que le deseo que pasen un feliz día, un buen día. Pero no se dice, je vous souhaite un bonjour. Porque bonjour ya está, pero está junto. Bonjour. Es cuando se ve la persona. Es un saludo,
bonjour. Entonces, ¿ve? Hay diferencia. Pues ahora voy a hacer un repasito leyéndolo normalmente. Y si tenéis cualquier duda, podéis preguntarme. Il y a 7 jours dans une semaine. ¿Ve? Il y a 7 jours dans une semaine. Hay 7 días en una semana. Se podría decir, il y a 7 journées dans une semaine, pero no suena muy bien. Il y a 7 jours dans une semaine. Je viens dans 2 jours. Mais decir je viens dans 2 journées, no suena bien. Je viens dans 2 jours. Yo vendré en 2 días. Nous avons mis plusieurs jours pour terminer ce travail. Nos llevó varios días terminar este trabajo. ¿Quel jour sommes-nous? ¿Qué día es hoy? ¿C'est quel jour ton anniversaire? ¿Qué día es tu cumpleaños? Vous souhaitez un rendez-vous? ¿Pour quel jour? ¿Para qué día desea una cita? Il a plu toute la journée. Ha llovido todo el día. Il va faire beau toute la journée. Va a hacer buen tiempo todo el día. Nous avons travaillé toute la journée. Nosotros hemos trabajado todo el día. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Espero que se me entienda bien. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. He pasado un buen día hoy. J'ai fait beaucoup de choses au cours de la journée. He hecho muchas cosas durante el día. Hier, je suis allée chez mes parents. Je suis restée toute la journée. Ayer fui a casa de mis padres. Me quedé todo el día. La semaine passée, je suis allée chez mes parents. J'y suis restée 3 jours. Aquí está la diferencia en que cuando se queda todo el día, uno, y si nos hemos quedado 3 días. Entonces se dice 3 jours. La semana pasada fui a casa de mis padres, me quedé allí 3 días. Bueno, espero que os haya gustado esta lección de jour ou journée. Espero que se le haya quedado claro. Para algunos creo que ya está claro, pero a algunas personas le cuesta mucho por qué no se dice jour siempre. Jour. Y es que ahí está la diferencia. Espero que se ha quedado un poco claro esto, ¿eh? Bueno, pues que vayan bien, cuídense y hasta pronto. A bientôt.